comienza la primera de las meditaciones que el padre Juan Jaramillo, sacerdote de la diócesis de Santander, va a dirigir en los ejercicios espirituales que les ofreceremos en esta última semana de Cuaresma a esta hora. Queridos amigos, todos de Radio María, comenzamos ahora una semana de ejercicios espirituales, empezando la semana de dolor, última semana de Cuaresma, que nos llevará al Domingo de Ramos, y con Jesús haremos la entrada en Jerusalén. Vamos pues a aprovechar esta semana para hacer unos ejercicios espirituales que podríamos llamar para la vida diaria. La semana de dolor, también llamada en muchos lugares semana de pasión, es el nombre tradicional que se daba a los días inmediatamente anteriores a la Semana Santa, dedicados a preparar el corazón, contemplando los sufrimientos de Cristo y de modo especial los dolores de la Santísima Virgen María. Es verdad que no es un término oficial del calendario litúrgico actual, pero sí muy arraigado en la piedad popular, en muchas parroquias, cofradías y santuarios. Se celebra pues la semana anterior al Domingo de Ramos, es decir, la última semana completa de Cuaresma, y en el calendario antiguo se llamaba Tiempo de Pasión o Semana de Pasión. Hoy la liturgia simplemente la considera como la última semana de Cuaresma, pero el espíritu es el mismo: entrar ya en la contemplación de la cruz. ¿Y qué sentido tiene pues esta semana de dolor? Es una semana, queridos oyentes de Radio María, para intensificar la oración, acompañar a Jesús en su camino hacia Jerusalén, meditar la pasión, contemplar el sufrimiento redentor de Cristo y unirse a los dolores de María. Podríamos decir que es una antesala afectiva de la Semana Santa. Si la Cuaresma es conversión, la semana de dolor es contemplación amorosa del sufrimiento de Cristo. Hoy, por tanto, queridos oyentes de Radio María, no vamos simplemente a escuchar una reflexión y una serie de ideas. Hoy vamos a hacer oración. San Ignacio de Loyola decía que los ejercicios espirituales son para buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para eso proponía algo muy concreto: entrar en el Evangelio como quien entra en una escena viva. No quedarnos, por tanto, en ideas, sino mirar, escuchar, caminar, sentir. Por eso, allí donde estés ahora mismo, en el coche, en casa, en el trabajo, te invito a bajar el ritmo, a hacer silencio, que es la condición indispensable para entrar en la oración, y desde el fondo del corazón, digámosle al Señor en esta mañana: Jesús, quiero acompañarte, enséñame a caminar contigo. Los ejercicios espirituales que os propongo, queridos oyentes de Radio María, son los siguientes. Durante esta semana haremos una peregrinación a Tierra Santa. Recordemos que la semana de dolor es acompañar a Jesús en su camino hacia Jerusalén. Y es esto lo que vamos a hacer todos nosotros a lo largo de esta semana. Vamos a acompañar a Jesús. Por eso, nuestra oración es muy sencilla, a modo de ejaculatoria. Jesús, quiero acompañarte, enséñame a caminar contigo. Vamos a ir muy cerca de Jesús para escuchar todo lo que Él nos va a ir diciendo, enseñando, los milagros que irá obrando también en nuestro camino a Jerusalén, saliendo desde Galilea. Imaginemos que estamos en Tierra Santa. Vamos a acompañar a Jesús en su última subida a Jerusalén. Partimos desde Galilea. Después subiremos al monte Tabor, al monte de la luz. Después bajaremos hacia el valle del río Jordán. Caminaremos hasta Jericó, atravesaremos el desierto y finalmente subiremos a Jerusalén, donde contemplaremos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No vamos como turistas que están más preocupados por la foto que por el lugar. No.
Nosotros, queridos oyentes de Radio María, vamos como discípulos, vamos detrás de Jesús. Es, por tanto, un rato para orar a la luz de la palabra de Dios. San Ignacio de Loyola decía que los ejercicios espirituales son, ante todo, preparar y disponer el alma para buscar y hallar la voluntad de Dios. Por ello, en este momento, vamos a escuchar, a agudizar en nuestro oído para escuchar lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Vamos, por tanto, a contemplar un pasaje largo del Evangelio, no para estudiarlo, como si estuviéramos estudiando Sagrada Escritura o una clase de teología, sino para dejarnos tocar por él. Como aconsejaba también San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar internamente de las cosas. Y es esto lo que queremos pedir en esta mañana. Señor, enséñame a seguirte con fe, abrazando mi cruz y confiando en tu luz. Vamos a titular esta primera parte de esta charla de ejercicios espirituales, el escándalo de la cruz. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Hasta aquí, pues, este primer texto que nos va a acompañar en esta primera reflexión de esta mañana. Nos encontramos, pues, en esa subida de Jesús de camino de Jerusalén. Nos encontramos todavía en Galilea. Jesús habrá salido pronto, no sabemos si estaba quizás en Nazaret, porque sabemos que tenía Cafarnaúm como su base, como su centro de actividades durante su vida pública, pero como sabía que se iba a encaminar ya a Jerusalén, quizás salió de Cafarnaúm, pasó la noche en Nazaret, en su tierra, y muy probablemente estaría cerca de la montaña de las bienaventuranzas del Tabor, porque el pasaje que luego meditaremos será la transfiguración. Jesús comienza a hablar claro. Por primera vez dice abiertamente que va a sufrir, que será rechazado, que morirá. Los discípulos, como no puede ser de otro modo, se quedan todos helados, se quedan de piedra. Ellos soñaban con un Mesías triunfante, y Jesús les habla de fracaso. Por ello Pedro reacciona de modo vehemente: «Eso no te puede pasar a ti, Señor». Es una frase llena de cariño, pero también llena de miedo. Pedro quiere a Jesús, pero Pedro quiere un Jesús a su medida. Y mirad que había convivido ya con Jesús 3 años, ya llevaba 3 años de actividad, de vida pública, de verlo orar, de obrar milagros, les había enseñado muchísimas parábolas y, como dice el Evangelio, y por la noche se las explicaba, pero él todavía no había hecho esa experiencia profunda de Jesucristo. Y aquí aparece algo muy humano. Muchas veces no rechazamos a Dios, simplemente queremos adaptarlo a nuestros planes, que Dios se adapte a los planes que yo tengo ya preconcebidos. Queremos un Dios que bendiga lo que ya nosotros hemos decidido, es decir, yo le presento a Dios hechos consumados y quiero que Él los bendiga, quiero que Él los apruebe y, por supuesto, que quiero que Dios me diga que eso está bien. Pero no queremos un Dios que nos cambie,
Es decir, no queremos un Dios que nos llame a la conversión, como hemos escuchado a lo largo de todos estos días de Cuaresma. Y entonces Jesús responde con una dureza que impresiona. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Apártate de mí. Pero qué frase tan actual. Pensar como el mundo significa huir del sufrimiento a toda costa, buscar siempre la comodidad, medir todo por el éxito, hacer consistir nuestra vida en el aparentar. Pensar como Dios es amar hasta el extremo, entregarse, confiar incluso en medio de la oscuridad, incluso en medio de aquellas situaciones que no entendemos y que no comprendemos, que Dios nuestro Señor permita que mi vida tenga que ir por ese camino. La cruz, queridos oyentes de Radio María, no es un accidente, es el lenguaje propio del amor, porque solo ama de verdad quien es capaz de entregarse, porque el amor no es un sentimiento pasajero, ni Cupido que dispara la flecha. El amor significa compromiso, significa entrega, significa sacrificio, significa renuncia, significa olvido de sí, significa decidir, significa elegir, significa renunciar. Y esta es la vida de Jesús, la vida del amor que pasa por la acogida de la voluntad santísima de Dios. Vivimos en una sociedad muy volátil, muy sentimental, que podríamos decir siento, luego existo, en la que se banaliza el amor. Qué triste, se banaliza el amor. Por ello el Evangelio nos resulta muchas veces difícil de acoger y queremos más bien una fe a nuestra medida, como si fuera un supermercado, y elijo lo que me gusta y lo que no lo dejo. Pero una y otra vez resuena en nuestros corazones las palabras de Jesús: tú piensas como los hombres, no como Dios. Ojo, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, con esa religiosidad reducida al sentimentalismo, porque me impide acoger la voluntad de Dios, que es el fruto de una vida espiritual madura. Todo lo demás no deja de ser un refugio pasajero, pero tarde o temprano la realidad de mi vida vuelve una y otra vez, y lo que Dios quiere también, y la realidad se me impone, lo quiera o no. Y entonces tengo dos opciones: seguir refugiándome en esos momentos, digamos, de espiritualidad cargada de sentimiento, que sí, puede ser que me llene un momento, o la vida espiritual madura, que es acoger la cruz del Señor y cargarla cada día. Y aquí podríamos decir que tenemos la primera lección espiritual de esta mañana. No podemos seguir a Cristo sin aceptar la cruz. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. No la cruz soñada, no, la cruz real. Esa cruz que tenemos cada uno, porque la cruz es personal e intransferible. Esa cruz de la enfermedad, esa cruz de esa soledad no deseada, esa cruz de la incomprensión, esa cruz del cansancio de mi peregrinación camino a la eternidad, y ese cansancio ante la vida, ante los problemas, ante las dificultades, ante lo que no entiendo. Esa cruz de las limitaciones de tu vida concreta. Ahí está nuestra subida a Jerusalén, y es ahí donde nos espera el Señor. Mirad, os voy a contar un cuento, que es un cuento, pero ilustra mucho. Cuentan que una persona no estaba conforme con la cruz que le había tocado en su vida. No estaba conforme porque, según él, era muy grande, se comparaba con las cruces que tenían los demás. Era una cruz que, que le tallaba y en ocasiones le hacía daño. Bueno, pues este buen hombre un día fue al supermercado de las cruces. Al llegar al supermercado le dijeron: deposite aquí su cruz. Claro, porque no puedes entrar al supermercado de cruces con tu cruz.
Total, que este hombre estuvo todo el día en el supermercado de las cruces probándose todo tipo de cruces. Había cruces muy grandes que había que mover con grúas. Había cruces muy pequeñas, estilo un llavero para llevar las llaves. Había cruces también para colgar en la pared. Había cruces para las personas y él se las iba probando. Pero decía, bueno, esta cruz es muy pequeña, tengo que llevar una cruz un poquito más grande. Esta cruz, pues, es demasiado grande y me hace, pues, más daño que la que llevaba anteriormente. Total, que este hombre estuvo todo el día en el supermercado de las cruces. Y al final del día, escucha que el supermercado se va a cerrar, que tenía 10-15 minutos para decidirse o volver otro día. Total, que este hombre, cuando iba saliendo del supermercado, vio una cruz que le llamó la atención. La coge, se la prueba y dice, bueno, esta cruz no es ni muy grande ni muy pequeña, porque es verdad que tenemos que llevar una cruz a lo largo de nuestra vida. Dice, pues mira, me quedo esta cruz. Se dirige a la caja para ver cuánto costaba la cruz. Y entonces la persona que estaba en la cruz lee el código de barras, por supuesto que esto es un cuento, lee el código de barras y dice, caballero, usted no tiene que pagar nada por esta cruz. ¿Pero cómo que no tengo que pagar nada por esta cruz si la acabo de coger? Le dice, no, mire, caballero, es que esta es su cruz, la que depositó a la entrada. Esto es un cuento, queridos oyentes de Radio María, pero cuánto nos ilustra para nuestra vida diaria, nuestra vida concreta. Caballero, esta es su cruz, la que depositó a la entrada. Todos nosotros tenemos una cruz. El problema es que muchas veces estamos comparándonos con las cruces que tienen los demás, pero si los demás nos dejaran cargar con su cruz, seguramente que diríamos, me quedo con la mía. ¿Por qué? Porque tenemos una cruz que por supuesto que es personal e intransferible, pero que el Señor, dándome la cruz, me da las fuerzas también para llevar mi cruz, cargar mi cruz con Él. En estos momentos de nuestra oración de esta mañana, podemos dialogar con Dios del siguiente modo, haciéndonos unas preguntas. ¿Qué cruces me cuesta aceptar hoy en mi vida diaria? Hoy, no pensemos en las cruces hipotéticas que nos puedan venir en un futuro, o en las cruces pasadas pero que ya están superadas. ¿Qué cruces me cuesta aceptar hoy en mi vida? Otra pregunta que nos podemos hacer en este día. ¿Contra qué realidad me rebelo interiormente? ¿Contra qué realidad me rebelo interiormente? Y estoy ahí dándome golpes y golpes y golpes contra ese muro y contra esa columna, y la columna no se mueve. Es que yo quiero que esa columna no esté ahí, ya, pero es que esa columna tiene que estar ahí, que si no se cae el edificio. ¿Contra qué realidad me rebelo interiormente y no estoy en este momento dispuesto a aceptar? La siguiente pregunta que podemos hacernos en esta mañana, en este tiempo de oración, ¿qué le estoy diciendo a Jesús como Pedro? Eso no puede pasarme. ¿Qué le estoy diciendo a Jesús como Pedro? Eso no puede pasarte, no. Me lo digo a mí mismo, eso no puede pasarme a mí. Esta dificultad, esta enfermedad, esta contrariedad. Pues bien, 3 preguntas que nos podemos hacer todos en esta mañana. Habla con Jesús de estas preguntas. ¿Qué cruces me cuesta aceptar hoy? ¿Contra qué realidad me rebelo interiormente? ¿Y qué le estoy diciendo a Jesús como Pedro? Eso no puede pasarme. Háblalo con Jesús, háblalo sin miedo, háblalo con sinceridad. Vamos pues ahora, con una música de fondo, a pensar en estas ideas. Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario.
Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. Seguimos, queridos oyentes de Radio María, nuestra reflexión de esta mañana, acompañando a Jesús en su camino hacia Jerusalén. Hemos visto que Jesús se ha detenido a hablar con los apóstoles, seguramente antes de subir al monte Tabor, al monte de la Transfiguración, y entabla un diálogo con sus discípulos. Vamos ahora a leer los versículos del 24 al 28. Entonces dijo a los discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Después de Jesús hablar de su cruz, Jesús habla de la nuestra. El que quiera seguirme. Todo empieza con estas palabras. El que quiera. Dios no obliga, Dios me invita. Es impresionante cómo Dios respeta nuestra libertad. Mirad que Él se podría imponer perfectamente porque es Dios, pero Dios no se impone. Dios nos invita, el que quiera venir en pos de mí, es decir, quiere que nuestro seguimiento sea un seguimiento libre. Dios no nos obliga, pero quiere, eso sí, que le sigamos asumiendo todas las consecuencias que ello significa. Es decir, el seguir a Jesucristo implica negarse a sí mismo. Qué difícil nos resulta esta palabra, negarnos a nosotros mismos, porque vivimos en la cultura del yo primero. Mis derechos, mis planes, mis gustos y todo yo. Y Jesús nos propone otro camino que podríamos decirlo con una palabra, descentrarnos. Es decir, no vivir tan volcados pensando
en nosotros mismos y salir de nosotros mismos, y entonces saliendo de nosotros mismos nos capacitamos para amar, porque el amor es una fuerza centrífuga que nos lleva a salir, lo contrario del egoísmo, que es una fuerza centrípeta que te lleva a estar volcado continuamente en ti mismo, en mis cosas y en ese yo que se va haciendo muy grande y que al final termina por controlar y por dominar nuestra vida. Solo cuando salimos de nosotros mismos estamos capacitados para amar. Quien no sabe negarse a sí mismo, que no es odiarse, sino que es liberarse del propio egoísmo, quien no se libera de ese egoísmo no está capacitado para amar, ni para amar a Dios, ni para amar al prójimo, porque al prójimo lo usará para sus fines, y a Dios lo querrá usar también para sus fines, y para que Dios haga lo que yo quiero, o simplemente usar a Dios para sentirme bien. El ego encadena, el amor, por el contrario, libera. Jesús añade esa frase misteriosa: quien pierda su vida por mí, la encontrará. Y esto solo se entiende viviéndolo. Cuando uno se guarda demasiado, se encoge. Cuando uno se entrega, crece. Y es más, no olvidemos lo que decía San Pablo: hay más alegría en dar que en recibir. Los más felices no son los que más tienen, son los que más aman, son los que más se entregan, son los que viven para los demás. Pensemos en las personas que muchas veces admiramos. ¿Por qué son tan felices? No son muchas veces los más poderosos, son los más generosos, son los que se desgastan por los demás, los que viven para servir. Ahí está ese ser sal de la tierra, luz del mundo, y ahí está la vida verdadera. A la luz de este pasaje que nos hace reflexionar en nuestra cruz, nos podemos también hacer unas pequeñas preguntas, porque creo que las preguntas son buenas para la oración, para aterrizar lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Preguntas que nos podemos hacer ahora, nos podemos hacer en el examen de conciencia o nos podemos hacer más adelante. ¿En qué aspectos vivo demasiado centrado en mí mismo? ¿En qué aspectos vivo demasiado centrado en mí mismo? ¿Qué me está pidiendo el Señor que entregue? ¿Qué tengo yo que no quiero entregar al Señor y que lo custodio como un tesoro y que no estoy dispuesto a que el Señor me lo toque? ¿Dónde puedo amar más concretamente hoy en mi vida diaria? Díselo al Señor, háblalo con el Señor y háblalo como hablamos con un amigo. El Cordero de Dios, mi Salvador, Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Te adoramos, Cristo, nos has dado la
Por tu santa cruz redimiste al mundo. Te alabamos, te exaltamos, glorioso Rey Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio. Acepta el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Tú cargaste en la cruz que debí cargar yo. Tu muerte me dio la vida. Tú me has dado la libertad, la sanidad. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Nos dirigimos ya a la tercera parte de nuestra meditación de esta mañana. La luz del Tabor y la fe pequeña. Seguimos en el Evangelio de Mateo y vamos ahora a Mateo 17, versículos de 1 en adelante. Dice así: 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y cuando el camino parece demasiado duro, llega el Tabor. Jesús se transfigura y entonces todo se llena de luz.
Es como si Dios dijera a sus apóstoles antes de la cruz: quiero que veáis y contempléis mi gloria. ¡Qué ternura tiene Dios! Dios, queridos amigos de Radio María, no solo exige, también consuela. Y todos necesitamos estos momentos de Tabor, todos necesitamos estos momentos donde sentimos paz, donde sentimos a Dios más cercano. Por ello, Pedro dice: quedémonos aquí, Señor, qué bien se está aquí. Recuerdo la última peregrinación a Tierra Santa en noviembre del año 2025, cuando fuimos con todos los peregrinos al Monte Tabor. Qué tarde de oración, allí en el Tabor, de oración, de silencio, de paz, de recogimiento, y leyendo en el fondo, en el mosaico precioso que nos recuerda la transfiguración, esa frase: Señor, qué bien se está aquí. Pero una traducción, la traducción oficial es: Señor, qué bien se está aquí. Pero otra traducción que podríamos hacer es: Señor, es para nosotros un bien estar aquí. También es una traducción que podría ser válida. No solo el que bien se está aquí, es que me siento muy bien y estoy muy a gusto, sino que el estar ahí, en el Tabor, es un bien para mí. Por ello Pedro dice desde el fondo del corazón: Señor, qué bien se está aquí, quiero que el tiempo se detenga, quiero detener este momento. Pero Jesús les hace bajar del Monte Tabor, porque la fe no es vivir de emociones, como hemos dicho en la introducción, ni vivir de sentimientos pasajeros. La fe es vivir de fidelidad y de acoger la voluntad santísima de Dios. El Tabor y los tabores a lo largo de nuestra vida son esos regalos que Dios nos concede. Pero la vida se vive en el valle, y se vive en el desierto, y se vive en la subida a Jerusalén. Y allí aparece pues la última lección: la fe pequeña. Los discípulos no pueden curar, fracasan, como nosotros tantas veces. Y Jesús les dice: tenéis poca fe. No pide una fe gigantesca, pide una fe pequeña, pero auténtica, como un grano de mostaza. Pequeña pero viva. Esa fe que mueve montañas, no porque sea grande, sino porque confía totalmente en Dios. Todos los cristianos necesitamos estos momentos de Tabor, como puede ser unos ejercicios espirituales, un momento de adoración, una lectura espiritual, la oración personal, el acompañamiento espiritual, experimentar en la oración el encuentro con la persona viva de Jesucristo, que reafirma nuestra fe, consolida nuestra esperanza y acrecienta nuestro amor. El peligro actual de los cristianos deriva de una fe debilitada, acobardada y acomplejada ante el avance del secularismo. Nos vemos rodeados de increencia, unas veces explícita y agresiva, otras veces más implícita. En definitiva, la carencia de fe es la atmósfera que se respira, y este remar contracorriente nos puede llevar al cansancio, a desistir o a vivir una fe apagada que ni nos ilumina a nosotros ni ilumina al prójimo. ¿Cuántos dejan de participar en la vida sacramental y parece que todo sigue igual en sus vidas? Al parecer, la fe no les aportaba nada. ¿Y por qué la fe no les aportaba nada? Porque la fe de muchos es una fe heredada, es una fe ambiental, es una fe social, pero claro, esa fe no toca nuestra vida, no es una roca sólida para afrontar las dificultades de la vida, no es esa roca sólida en la que yo me puedo aferrar y estar seguro y puedo decir: sé en quién he confiado y estoy cierto, estoy seguro. Actualmente no es la época en la que nos cuestionamos los dogmas. Es más, nadie viene a la parroquia diciéndome que tiene dudas sobre el dogma de la Santísima Trinidad. El verdadero problema para nosotros cristianos consiste en percibir que la fe se ha vuelto insignificante, que no es una roca firme, que no
entre comillas, resuelve los problemas de mi día a día. La fe no es solo creer sin ver, sino luz para ver en profundidad, superando la banalidad y la superficialidad tan propias de nuestra cultura actual. Crecer, madurar en la fe, necesita tiempo. Me llama muchísimo la atención cuando visito, por ejemplo, los conventos de clausura. No salen a la calle, no tienen móvil, no tienen redes sociales, pero basta que hables un instante con ellos y te encuentras con una sabiduría, con unas respuestas que te ayudan a entender los problemas que les planteas. Por ello, la fe necesita tiempo. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe y para ello necesitamos tiempo, porque la fe es fortaleza para soportar la vida en todas sus circunstancias, así como ellas se presenten, permitiéndonos encontrar un sentido a lo que nos toca vivir, no eludirlo. La fe brota de ese encuentro con una persona viva, que es Jesucristo, con alguien, no algo. Encontrarnos con Cristo es la tarea de todo cristiano como Pedro, Santiago y Juan en el Monte Tabor. De ese encuentro brota la alegría de comunicarlo, de contarlo. Y ahí está la misión de todo cristiano, que pasa de ser un espectador a ser alguien activo dentro del plan y de la historia de la salvación. A la luz de la transfiguración, nos podemos preguntar, queridos oyentes de Radio María, ¿cuáles han sido mis momentos de Tabor? Recordémoslos para vivirlos con gratitud. ¿Cuáles han sido mis momentos de Tabor? Unos ejercicios espirituales, un libro de espiritualidad, un tiempo de adoración. Esos momentos que nos hubiera gustado detener el tiempo, como Pedro, allí en el Monte Tabor. Pues recuerdo esos momentos cuando me llegan las pruebas, confío de verdad en Dios, o solo cuando todo va bien, solo cuando todo va viento en popa. Y la última pregunta, ¿cómo puedo crecer hoy, en la situación actual y concreta de mi vida? ¿Cómo puedo crecer hoy un poco más en la fe? Vamos a hacernos estas preguntas que también nos pueden servir para cerrar este tercer punto de nuestra meditación de esta mañana. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí. Dijo Pedro al contemplar tu gloria. Y se oyó una voz: este es mi hijo, él es mi amado, escuchadle. Este es mi hijo, él es mi amado, escuchadle. Y hoy estoy aquí, a tus pies, Señor. Y hoy estoy aquí, a tus pies, Señor. Transfigúrame y envuélveme en luz. Contigo quiero ser amado del Padre. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí.
es estar aquí. Puedo decir al contemplar tu gloria, y hoy estás aquí. Oh, Hijo de Dios, y hoy estás aquí. Oh, Hijo de Dios, transfigúrame y envuélveme en luz. Contigo quiero ser amado del Padre. Transfigúrame y envuélveme en luz. Contigo quiero ser amado del Padre. Queridos oyentes de Radio María, el camino cristiano es siempre este: cruz, seguimiento, luz, fe. Y Jesús delante. No estamos solos. Él nunca nos abandona. Él nunca nos deja. Él siempre está a nuestro lado, incluso en esos momentos en los que parece que estamos solos. Justamente es cuando Él nos está llevando de la mano. Jesús nunca nos abandona, nos lleva de la mano, o es más, muchas veces en los momentos de prueba y dificultad, es Él quien nos carga. Cuentan que una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras las del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: Señor, tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces, él, clavando en mí su mirada amorosa, me contestó: querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente allí donde te cargué en mis brazos. Vamos a concluir, queridos oyentes de Radio María, nuestra oración de esta mañana, haciendo un momento de oración dirigido. Señor Jesús, después de haber caminado contigo por los senderos de Galilea y de haber subido al monte Tabor y bajado contigo al valle, al desierto, quiero quedarme un momento en silencio delante tuyo. Quiero mirarte y dejar que tú me mires. Gracias, Señor, porque me has dejado acompañarte, porque me has mostrado tu corazón, porque no me has escondido ni la cruz ni la gloria. Gracias, Señor, por mis momentos de Tabor, por la luz que muchas veces me regalas, por la paz que me sostiene. Y gracias también, aunque me cueste decirlo, por mis desiertos, por mis cruces, por todo aquello que me purifica y me acerca más a ti. Señor, yo quiero seguirte, no solo cuando todo es claro, no solo cuando siento consuelo, no solo cuando el camino es fácil. Quiero seguirte también en la subida a Jerusalén, cuando pesa el cansancio, cuando no entiendo, cuando la fe es pequeña. Dame, Señor, un corazón pobre, libre de mí mismo, capaz de confiar. Dame una fe sencilla, como un grano de mostaza. Dame tu mirada
para ver el mundo como tú lo ves. Y hoy, Señor, quiero decirte con San Ignacio: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Todo es tuyo, dispón de mí según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que eso me basta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí pues nuestra meditación de esta semana de dolor, en la que hemos escuchado la palabra del Señor, que no nos esconde la cruz, pero que también nos da momentos de tabor para que podamos afrontar con nuestra cruz. Ojalá pues que estas sencillas reflexiones nos sigan ayudando en nuestra preparación para la vivencia del Triduo Pascual. Que tengáis un feliz día y nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 11, para seguir acompañando a Jesús en su camino a Jerusalén. Dios os bendiga. Así concluye la primera de las meditaciones del padre Juan Jaramillo, sacerdote de la diócesis de Santander, en los ejercicios espirituales que Radio María va a ofrecer la última semana de Cuaresma a las 11 de la mañana.